Bien, vamos a leer los versículos del 12 al 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de lo que somos, tú nos amas. Te damos gracias, Padre mío, por tu gracia para con nosotros, ya que siendo aún pecadores, Cristo murió, se entregó, derramó su sangre por nosotros. Padre, gracias, porque ante ti no hay nada que pueda ocultarse. Que seamos conscientes de ello, Padre eterno, y que eso nos motive a vivir vidas para ti. Padre, ayúdanos a reflexionar en nuestros corazones acerca de ti, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué fecha es hoy? 8 de diciembre. Bien. ¿Cuántos jueves le quedan a este año 2022? 3, ¿no? Bien. ¿Has pensado de un momento a otro que hace nada estábamos en enero? Este año a mí se me ha ido rápido. Y nos damos cuenta que los años se van yendo a veces cada vez más rápido, más rápido. Y es así. Es algo que a nosotros no debería impactarnos hasta cierto punto, porque algunos proponen y dicen que según aumentan nuestras ocupaciones diarias, etcétera, vamos viendo que nuestros días se acortan. Pero otros dicen que vamos notando cómo nos hacemos mayores cuando nuestros hijos van creciendo. Algunos también proponen que nos vamos notando mayores cuando el suelo cada vez nos queda más lejos, etcétera. Hay muchos detalles que la gente utiliza. Dice, bueno, ya tú notas que te estás haciendo mayor cuando te comienzan a crujir los huesos. Que te levantas por la mañana, uy, ya esos son de los TA. Ya están 30, 40, 50, ya va por los TA. Hay muchos aspectos que quizá nos hacen pensar en eso. Pero un tema que habitualmente es recurrente para estas fechas de final de año o principio de año, sea cual sea el año, es el tema de dar cuentas, y es algo en lo cual he estado meditando en esta semana. Fíjate cómo cierra el versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y hablaba en los anuncios acerca del dar cuenta o dar cuentas, rendir cuentas. Y creo que es algo que a cualquiera que se le recrimine o se le pida cuentas no le agrada. Personalmente, a mí seguro no me agrada si va tu jefe y te dice, a ver qué es lo que has hecho hoy en el trabajo. ¿Qué pasa?
O cuando va alguien oye, a ver qué has hecho o has dejado de hacer. Como me dijo una vez uno, bueno, dice un jefe, yo aquí controlo en el ordenador todo lo que la gente hace o deja de hacer, no sé qué. Conozco pastores que son enemigos de dar cuentas. Enemigos. O sea, que cuidado quien le hable de dar cuentas, porque ellos entienden que son el siervo ungido de Jehová y no deben dar cuentas. Nuestra iglesia no debe ser así. Yo y cualquiera que se pare aquí, lamentablemente, si usted quiere pararse en el púlpito, tiene que ser consciente de que tiene que dar cuentas. Y que usted está supeditado a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa con los políticos hoy en día? Se sienten por encima del bien y del mal y no quieren dar cuentas al pueblo que los elige. ¿Y esto qué es? Por eso cuando suben allá arriba no se acuerdan de nadie abajo, ¿no? Todos tenemos que dar cuentas. Y es una buena fecha de reflexión en nuestras vidas, al final o principio de los años, siempre para pensar y echar cuentas qué he hecho o qué he dejado de hacer como creyente en este año que se está terminando o que está comenzando. Seas líder, seas un creyente normal, entre comillas, que no tengas un ministerio definido o que tengas uno o varios talentos, dones, etcétera, todos, dice la Escritura en Romanos y en Segunda de Corintios, compareceremos ante el tribunal de Cristo, daremos cuenta. Las cuentas, el dar cuenta es algo propio y habitual del creyente. Todos estamos sujetos y obligados a dar cuentas, aunque nos parezca y nos sea desagradable. ¿Por qué? Porque eso significa que hay alguien sobre nosotros. Y esa idea no nos gusta como seres humanos. No nos gusta el pensar que hay alguien encima de nosotros. ¿Quién dice que es la cabeza? Siempre Él está encima. Y no nos gusta dar cuentas, porque estamos habitualmente en contra y en rebeldía con lo que Dios ha establecido. Eso es así, porque llevamos esa rebeldía en nuestros corazones. Pero eso no justifica el hecho de que debemos dar cuentas y debemos ser conscientes de ello. La palabra de Dios dice en la Escritura que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La herramienta con la cual vamos a comprobar nuestra situación a la hora de dar cuentas es con la palabra de Dios. Es difícil, obviamente, es muy complejo el llevar o guardar o tener todo lo que es la palabra de Dios en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Es prácticamente imposible, no podemos. Pero ciertamente hay muchas cosas que sabemos y que no practicamos. La Biblia, cuando dice aquí en la Escritura que es como una espada de dos filos, recordamos que corta, la espada corta, tiene dos filos. Algunos dicen, bueno, es que es un doble filo porque te corta a ti cuando la usas y corta a aquel a quien das o asestas con la palabra. Y tiene también sentido ese ejemplo que se hace con respecto a la Biblia, porque es obvio que si tú no te cortas primero con ella, no podrás cortar a otro, como dice Jesús. ¿Saca primero qué? Tú tienes una viga ahí y pretendes sacar la paja del ojo de tu hermano. Resuelve tu situación y podrás ayudar a tu hermano a resolver la suya. Cortar no es agradable en cuanto al cuerpo humano, en cuanto a lo físico, como sabemos. Los cirujanos, habitualmente, para quitar ciertas enfermedades, cortan, tienen que cortar. Y el tratamiento más efectivo para la mayoría de los cánceres es la cirugía, es operar, es cortar. No es agradable, obviamente, tiene su riesgo, etcétera, pero es el tratamiento más efectivo contra los tumores sólidos. Los tumores que son hematológicos, o sea, de la sangre, obviamente no puedes cortar. Sí hay que poner quimioterapia por vena, etcétera, o trasplante de médula ósea y demás, bueno, lo que haga falta. Pero para tumores sólidos, lo más efectivo, si es a tiempo, obviamente, es la cirugía. Cortar es una acción dolorosa, pero efectiva. La palabra de Dios es dolorosa, pero es efectiva. Cuando la palabra de Dios no te duele, cuando la palabra de Dios no te hiere,
personalmente al leerla o al escucharla en el púlpito o al tener tu devocional, tienes que comenzar a revisarte. Tienes que comenzar a revisar tu relación con Dios, a ver cómo estoy escuchando. Recuerda que el mismo Jesús dijo, mirad bien o poner atención a lo que oís. Debemos ser cuidadosos con lo que oímos. La palabra de Dios tiene esa capacidad de penetrar hasta los tuétanos, que es la parte de la médula ósea. Los que son más carnívoros seguro que saben que esa parte, hermano, se ríe. No, ¿cómo tú sabes que yo te estoy mirando? Porque me has mirado. No, pero un ejemplo, tengo familiares, una tía, que curiosamente en esos animales así recién muertos hacían unas llamadas sopas de huesos. Y esa era la parte central, el tuétano, que es la médula ósea, ya sea roja o amarilla. Esa es la parte central y lo que le da más sabor a esas sopas. Sopas de hueso le llamaban y eran unas sopas riquísimas. Que para esta época, vamos, seguro que sientan muy bien para estas épocas de frío. Esas sopas ahí, el tuétano ahí, rico, rico. Hasta ahí penetra la palabra de Dios. Si la palabra de Dios que penetra hasta tan profundo no te hace daño, debes estar muerto entonces. Un muerto lo pincha y hace algo. Si usted, como creyente, está vivo, tiene que ser estremecido diariamente por la palabra de Dios. Debemos exponernos diariamente a la Escritura para recibir esos cortes. Debemos ser expuestos diariamente. Y recuerdo, el hermano Daniel me decía que él seguía un devocional, no sé si era el Pan Diario, pero que te llevaba uno de día en día, que el día que faltaba, o sea, el día que se faltaba o que te cortaba la racha, como que te saquía una cosa y me dijo, me siento fatal porque no, he cortado la racha en X días. ¿Cuál era? Claro, es que él me dice, mira, llevo ya no sé qué, una racha de no sé cuánto. Y aunque sea a las 12 de la noche, lo pillo antes de que me cambie el día. Sí. Pues eso. Y ahí, y llevaba la racha ahí a tope, no sé cuánto, porque le daba, no sé si era una estrella o punto, no recuerdo qué. Pero me lo decía eso, que intentaba mantener esa racha a tope y tal. Pero es así. Debemos exponernos a la palabra para que corte, porque usted y yo tenemos muchas cosas que hacer. Yo me miro las uñas, ¿tú te las dejas crecer a su aire o te las cortas constantemente y te las moldeas? El pelo también. A mí me dice, no te lo cortes, me lo tengo que cortar. Dentro de una semana por ahí o 10 días me lo tengo que cortar. No puedo hacer un Marcelo, porque allí, cuando llegue allí a mi sitio no puedo llegar así, porque me van a decir, toma, dale algo a ese infeliz para que coma y tal, porque allí eso no. Si no eres artista o deportista, cosa que no soy, obviamente, pues está mal visto. Entonces, bueno, ya me cortaré, me haré ahí un reweigh y me quitaré todos los pelos de la cabeza un poco. Pero bueno, debemos ser expuestos a la palabra para que corte, para que nos moldee, porque es cortante más que toda espada de los filos y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Una intención es algo que no está consumado. O sea, es que la palabra de Dios nos revela aún lo que pensamos hacer, que a Dios no agrada aún en muchas ocasiones. Y por eso la Escritura dice, el mismo Señor Jesucristo, que el que piensa cometer ciertos pecados, dice, ya lo has cometido en tu corazón, solamente con pensarlo. Señor, pero yo no, sí, pero solo con pensarlo. Ya en tu corazón hay una inclinación hacia el mal, como dice la Escritura en Romanos. Es así, nuestro corazón y nuestro cuerpo está inclinado tristemente hacia el mal, hacia el pecado. En Lucas 16, cuando seguimos leyendo en este pasaje de Hebreos capítulo 4, estamos leyendo Hebreos 4, 12 y 13 ahora. Dice, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando recordaba un poco esta frase, ante quien tenemos que dar cuenta,
Fíjate que en el versículo anterior, ¿de qué está hablando? ¿Sobre qué? ¿Qué es viva y eficaz? Sobre la palabra de Dios. Y en el versículo 13 nos habla de que todas las cosas están desnudas ante quién. Ante aquel que es la palabra viva de Dios, que es quién. Jesucristo mismo. Y en Lucas 16, aunque hay muchísimas cosas que se pueden aplicar ahí, pero otras que habría que sentarse a verlas, encontramos a un mayordomo llamado a dar cuentas. En Lucas 16, no vamos a entrar en el detalle de la parábola, pero sí que dice, ya no podrás seguir siendo mayordomo, así que tendrás que dar cuenta de tu mayordomía. Ahora, ya las triquiñuelas que hizo el mayordomo aquí son otra cosa, son otra historia. Pero lo que sí lo que quiero recalcar simplemente es la acción de tener que dar cuentas al momento de tener a alguien por encima de ti. En este caso a su Señor, que es lo que quizás insto o debemos nosotros como creyentes estar pendientes en estas fechas. Esto ya para los que han llegado un poquito a posteriori. Estamos hablando acerca de lo que es el dar cuentas y cómo quizás al cierre o al inicio del año nos sentamos, nos detenemos y pensamos hacer cuentas. Oye, tengo que dar cuentas ante Dios de cómo estoy, cómo voy, qué he hecho, qué no he hecho. Es bueno para nosotros marcarnos retos, metas, objetivos y cumplirlos. Ser serios con nosotros mismos. Hablaba hace como un mes y algo con un hermano, un mes y medio más o menos, que me decía que había hecho un reto, es que no sé si era un reto por internet que hay de leer la Biblia en 3 meses. Pero me dijo eso, aunque creo que también, pero aparte de vosotros, otro hermano, como no está aquí ahora, no menciono su nombre, me dijo también lo mismo, de que tenía ese reto. Y se me ha olvidado preguntarle, como tengo el domingo se me olvidó preguntarle, como estaba yo así reventado, pero le preguntaré si lo ha podido cumplir, ese reto de leer la Biblia en 3 meses. Es un reto duro, ¿eh? Un reto muy duro. Pero, oye, gloria a Dios. No te la marques en 3 meses, en 6 meses, en un año. Oye, hay calendarios específicos. Hay que marcarse retos espirituales. Hay que marcarse metas también espirituales. En cuanto a lo físico es bueno, gloria a Dios, también, gloria a Dios. Pero los objetivos y las metas espirituales debemos intentar ser serios y cumplirlos. Porque a veces nos relajamos en demasía con ellos. Y pasamos un poco. Si tú te relajas con el reto de pagar todos los meses el teléfono, ¿qué hacen? Con el teléfono, te lo cortan, ¿no? Debemos procurar, cuando hacemos algún reto de este tipo, ya sea ese o cualquier otro, en cuanto a lo espiritual, también cumplirlo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando leí este pasaje, obviamente, en mi mente, o a mi mente vino de manera automática lo que es el tribunal de Cristo en 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, 9 y 10. 2 de Corintios 5, 9 y 10. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esta frase que utiliza aquí el apóstol Pablo es bema ristos. Bema significa un salón, en la traducción del griego de esta frase, una especie de salón donde se daba cuentas públicas de algún hecho acontecido. Cuando a veces el hermano Elmer dice, bueno, que imagínese usted que sus pensamientos se transmitan en la pantalla, qué vergüenza.
Los de él, los míos, los tuyos, los de cualquiera, seguro que serían muy vergonzosos. Pues la idea que transmite Pablo cuando dice el tribunal de Cristo o bema de Cristo, es una especie de exposición pública de las cosas que han sucedido o han dejado de suceder. Y todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. No es algo que tiene que ver con condenación, porque ya en Cristo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dicen Romanos, obviamente, sino recompensas. Y ahí ya hay debate hasta cierto punto del tema de las recompensas, si son coronas físicas, que va a tener 5 coronas encima, o que van a ser solamente, se van a hacer rangos. Algunos dicen que serán como rangos o estrellas, como los generales, o serán grados de gloria en cuanto al cuerpo, etcétera, y glorificado. Bueno, eso ya será un debate a posteriori. Lo único que sí la Escritura dice, que sea lo que sea que recibamos, los tendremos que poner a los pies de Cristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pero también dice la Escritura en Primera de Juan, permaneced en Él para que en su venida, dice, para que cuando Él venga tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. Que en el momento de dar cuentas ante Dios, ante Cristo, tengamos que ofrecerle, decirle, Señor, el talento no lo enterré, no lo metí en tierra, lo puse aunque sea en el banco a plazo fijo. No ha producido millones, pero se ha multiplicado por lo menos. Que el Señor por lo menos te diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a entrar en el gozo de nuestro Señor porque Él nos ha redimido con su sangre, obviamente. Pero dice la Escritura que si alguno llevare o presentare heno, paja, madera, hojarasca, dice, todo eso va a ser probado por el fuego y se quemará. La obra de cada uno la probará el fuego, dice la Escritura. Por tanto, procurar que esas obras que llevemos o que hagamos, o esas cuentas que vamos a dar, sean cuentas por y para Dios. El tribunal de Cristo no debería asustarnos, entre comillas, pero sí debería comprometernos como creyentes. Debería comprometernos el saber que tenemos que dar cuentas ante Dios todos los días. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Diez al 13. ¿Lo tenemos? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es triste, pero es la realidad de nuestra vida alrededor y tristemente en el mundo cristiano en el que nos desenvolvemos y desempeñamos día a día. La gente se empeña en obligarte a pensar como él, porque sí. Y si no piensas como yo, estás maldito con maldición. Maldito eres con maldición. Deja de juzgar al hermano porque dice la Biblia que ¿cuántos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Todos. Y me enteré de un hermano en la fe, pastor y tal, que ni me hablaba a mí. Yo no sabía que no me hablaba, ni que no me dirigía la palabra. Yo,
Pero si él tiene alguna duda, que me hable y que me pregunte algo. Si tiene alguna duda de algo que yo haya hecho o dejado de hacer, que me pregunte o, oye, porque una cosa que yo te escriba un mensaje y que no me responda en 4 o 5 meses, no sé, me parece raro. Yo digo, bueno, estará muy liado, muy ocupado. Pero después de 4 meses, no sé, algún hueco habrá en tu vida para responderme. Digo, por lo menos no por nada. Si yo te digo, oye, hermano, por lo que sea, el Señor inquieta mi corazón. Estoy orando por ti, por lo que sea. Visto, pasado. Vale, oye, gloria a Dios, yo cumplo con... Pero claro, ya no me han dado muchos detalles de la situación, pero oye, qué cosa más rara. La gente tiene actitudes muy extrañas, pero oye, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué te lías con tu hermano? ¿Por qué intentas que tu hermano actúe, piense o hable como tú? Dice, procurar no poner tropiezo al hermano. Es simple. Si yo calzo 42, ¿por qué insisto en que el hermano tiene que usar zapatos 42 y él calza 45? Porque sí, porque 42 es el número de Dios. ¿Cómo? Sí, hermano, mira, no sea tan cerrado para algunas cosas. Y debemos ser cuidadosos con ello. Y debemos confiar en que en el tribunal de Cristo el Señor revelará todas las cosas, todas las dudas que tenemos, todas las... Oye, porque también participaba en un debate con un grupo de hermanos, pero son hermanos de... Bueno, hay varios que están allí en la iglesia de Sugel, y hay dos que están en la iglesia de Miguel, también de Miguel Núñez, pero bueno, ya son líderes allí, que eran compañeros míos del Instituto Bíblico y demás, pero hacen unos debates muy curiosos de cosas. Hay uno que dice, oye, pero este no está en ninguna de estas iglesias, él va a una iglesia más carismática, pero como es amigo de uno de ellos, lo metieron en el grupo este de debate y él dice, la Biblia no es clara. Claro, y ahí ya se armó un debate muy extraño porque dicen, no, la Biblia es clarísima, lo que pasa es que tú al no estudiar no la entiendes. Entonces, claro, eh, un debate bastante curioso. Obviamente, la palabra de Dios está abierta para que tú y yo podamos comprenderla con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no es así, si no es por el Espíritu Santo, como dice un famoso autor, para poder leer la Biblia hay que entender la Biblia, perdón, hay que leerla con el mismo espíritu con que se escribió y fue escrita por el Espíritu Santo, inspirando a estos hombres de Dios. Y la palabra de Dios nos revela, obviamente, cómo debemos conducirnos. Cuando nos presentemos ante Cristo, hermanos, ¿cómo nos presentaremos? ¿Somos conscientes de que tendremos que dar cuenta ante Él? Ante mí, dice, se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Cada uno de nosotros de manera individual dará a Dios cuenta de sí. ¿Cómo he vivido yo este año? ¿Qué cosas puedo y debo mejorar para el año que viene? Ya no nos juzguemos mal los unos a los otros. No, lo que tenemos que hacer es decir, no poner tropiezo al hermano. Hay muchas cosas que yo haría diferente, seguro. Seguro, sí, sin ninguna duda. Pero eso significa que sería mejor. Probablemente no. Probablemente no. Y a veces decimos, bueno, si yo tuviera un abrigo de azul, pues yo hubiera pensado o hecho las cosas de una manera diferente. Seguro que sí. Pero el abrigo que tienes es blanco, así que no la vas a hacer de una manera diferente. Tendrás que dar cuenta a Dios por lo que tienes, no por lo que tiene otro, no por lo que hace otro. Por eso dice la Escritura, cada uno dará a Dios cuenta de sí. No te va a llamar por grupo. Vengan aquí este grupo no, tú, yo. Y eso debería motivarnos como creyentes, motivarnos a servir más y mejor a nuestro Dios. Por eso dice la Escritura, haced todo de corazón como para quién, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Intentando pensar en hacer tesoros en el cielo, en más allá.
que algo físico, que algo pasajero, que algo momentáneo, que algo instantáneo. Debemos pensar siempre en intentar agradar a Dios con todo lo que hacemos. Por eso dice, presentes o ausentes, procuramos, en el pasaje de 2 de Corintios, serle agradables. Y cuando con esa mentalidad servimos a Cristo, venimos a la iglesia, abrimos la palabra de Dios, es muy probable que nos sea de un provecho mucho mayor todo lo que hagamos, porque lo haremos pensando en la honra y la gloria de nuestro Dios, sabiendo que ante Él tendremos que dar cuentas. Que el Señor nos ayude a reflexionar en este fin de año y en este inicio de año con respecto a todo aquello con lo cual o sobre lo cual tenemos que dar cuentas. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado mucho. Nos ha dado mucho y es bueno para nosotros que por su gracia hemos recibido mucho, que también asimismo demos mucho en todos los aspectos de lo que Él te haya dado. En ese aspecto, ya sea en conocimiento, ya sea en habilidades, en lo que sea que Él te haya dado, eso debes ponerlo a los pies de Cristo, porque tendrás y tendremos que dar cuentas de manera individual ante Él. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos advierte, Señor, de estas cosas tan importantes. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como Señor de nuestras vidas ante quien tenemos que dar constantemente cuenta, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, vidas que te agraden a ti. Procurar con nuestras vidas agradarte, Señor. Que podamos ser conscientes cada día de nuestras vidas de que ante ti tenemos que dar cuentas, porque tú estás por encima de nosotros, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos de corazón como para ti, no para los hombres. Que dejemos de mirar al lado a nuestro hermano, que dejemos de mirar a donde no debemos mirar, que dejemos de estar intentando con una viga en nuestro ojo sacar las pajas de los ojos del resto de hermanos, Señor. Ayúdanos por tu gracia, para que podamos vivir, Señor, vidas agradables a ti en este proceso de vida que llevamos, que es el de la santificación, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos para que vivamos, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como